Empezamos hoy con la grabación de un nuevo programa de la serie Las tertulias de Recuerda Televisión, que lleva por título Muchas crisis o mutación del sistema. Y contamos para compartir esta tarde, el día de hoy, con nuestros queridos amigos y compañeros Juan y Emilio, Emilio y Juan, ambos economistas, profesor universitario, catedrático de universidad, escritores, conferenciantes, en fin. Los currículums son muy amplios y tenéis las webs respectivas para poderlos consultar. Quiero darles las gracias por compartir este rato y espero que lo disfrutéis. Realmente espero, confío y estoy convencido que los comentarios que se van a compartir hoy van a servir a mucha gente para esclarecer realmente qué es lo que está pasando a nivel económico en el mundo. Quiero empezar con una frase sobre la crisis de Albert Einstein, que dice: es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y sus penurias, violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. Creo apropiado empezar por definir la palabra crisis. La mayoría de la gente la considera peyorativa. De hecho, la semana pasada estaba con un grupo de gente y una persona comentaba CR, y digo, CR, mi hija es fan de Cristiano Ronaldo. Digo, Cristiano Ronaldo, dice, no, es la palabra innombrable. Digo, madre mía, la palabra es muy poderosa, pero es más poderoso el significado que le damos. Entonces yo traigo aquí unas definiciones de la Real Academia de crisis, que procede del latín y del griego. El latín es igual, el griego es impronunciable, que dice: crisis es un cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse o para agravarse. La segunda es una mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya sean de orden físico, históricos o espirituales. Y una que me gusta de la Real Academia: crisis es un momento decisivo de consecuencias importantes. La primera pregunta, la primera que quiero compartir: ¿qué entendemos por crisis? ¿Qué entendéis por crisis? Pues fíjate, yo creo que la Real Academia ha perdido una magnífica oportunidad de definir bien la palabra crisis de acuerdo a su origen etimológico. Porque cuando empieza a utilizarse la palabra crisis en griego, es verdad que se refiere a un momento de cambio, pero no solo a un momento de cambio, porque está vinculado a un concepto muy importante, que es el de juicio, criterio. Hipócrates utilizaba la palabra crisis no solo cuando se producía un cambio en el estado del enfermo, sino que, porque ese era el significado que tenía en Grecia la palabra crisis, el momento de cambio en el que además se puede emitir el mejor juicio sobre la situación del enfermo o sobre la persona que en un momento dado está afectada por una perturbación, ¿no? Y a mí esa connotación me parece interesante. Es lógico, porque como podríamos decir que la crisis es como ese momento de carne cruda, ¿no? En el que, claro, se viene abajo todo y te obliga a reflexionar, si eres inteligente, claro. Por eso la palabra crisis tiene también que ver con criterio. Y yo creo que esa es una connotación muy interesante. La cuestión no solamente está en saber aprovechar las crisis para salir mejor, sea lo que sea que entendamos por mejor, sino para reflexionar sobre lo que nos pasa. Me temo que eso no es lo que normalmente hacemos, ¿no?
Y en todo caso también quizás es verdad que las crisis tienen la ventaja, y desde ese punto de vista son positivas, que es como la catarsis, ¿no? Como es el momento que te coge y te sacuden y despiertas. Desde ese punto son positivas, pero tienen también una connotación negativa, y es que cuando son el resultado de un sistema, de un cuerpo intrínsecamente perturbado, un ser humano que no se cuida, que no tiene su cuerpo y su alma en condiciones, está sujeto a una crisis permanente, ¿no? Y le pasa igual a la sociedad. Una sociedad basada sobre pilares que no son los pilares que tienen armonía con la vida, pues está en el peligro de sufrir continuas crisis, ¿no? Ahora después hablaremos de eso, ¿no? Y desde ese segundo punto de vista, cuando la crisis no es solo la oportunidad, sino que es la manifestación de un problema somático, ¿no? Pues entonces la crisis no es tan deseable, porque la prueba es que la crisis deja mucho sufrimiento cuando se produce, ¿no? Son las dos caras siempre que tienen las cosas, supongo, ¿no? Sí. Sí, además, coincidiendo con Juan, aportaría otro elemento también de reflexión. Todas las apreciaciones que tú has leído acerca de la crisis, sacadas de textos de Albert Einstein, creo que la mayoría de las personas, desde luego nosotros tres, las hacemos nuestras. Las crisis siempre son momentos de oportunidad. La definición de la academia es una definición aséptica, entre comillas, añadiéndole el matiz que tú has comentado, Juan, lo complementa bastante. Ahora bien, creo que tenemos que tener en cuenta que estas frases o esa valoración en definición de la academia es genérica, es decir, vale entre comillas para todo, y quizás sea excesivamente genérica para entender lo que ahora ocurre. Es decir, quizás la situación que estamos viviendo en estos momentos, la que llevamos viviendo ya una serie de años, tiene una singularidad, tiene unas características propias que la identifican de un modo que la separan, la diferencian de lo que son otras situaciones de crisis. Hablaremos. En las reflexiones de Albert Einstein que tú has leído, yo creo que subyace una valoración sobre todo de la crisis desde el punto de vista de la evolución de las personas. Y nosotros, que tenemos ya una edad, creo que podemos atestiguar que efectivamente en nuestra vida ha habido momentos de crisis, y que esos momentos de crisis son momentos en los que se ponen en solfa muchas cosas y que te impulsan a una especie de renacer, incluso a veces con la figura esa de la ave fénix y como telón de fondo, ¿no? Aplicarlo a las situaciones económicas ya es forzar un poquito, y desde luego aplicarlo a todas las crisis económicas es forzarlo excesivamente. Esta crisis en particular tiene, vuelvo a decirlo, y seguro que en esta mesa vamos a profundizar mucho en ello, unas connotaciones que la diferencian muy mucho de las crisis económicas anteriores, tanto que creo que es necesario plantearse otras definiciones. En el título que Recuerda Televisión le ha dado al programa ya lo apunta, porque habla de crisis, pero habla también de mutación, y posiblemente ese sea un sendero por el que tenemos que profundizar para llegar a tener conocimiento de causa de lo que está ocurriendo. Y no tiene nada que ver la situación actual con lo que han sido crisis que hayamos podido vivir las personas que están viendo este programa o nosotros mismos. Incluso tiene unas características bastante distintas de aquella crisis que fue muy honda, que fue la famosa crisis, el famoso shock del petróleo del 73 y del 79, con todo lo que provocó, ¿no? En aquellos momentos la razón y el origen de la crisis, por más que no desconcertara, porque rompía los marcos de política económica tradicionales, ponía en solfa la percepción keynesiana acerca de la evolución de la economía, puso sobre la mesa de forma masiva un fenómeno relativamente nuevo, no novedoso en sentido estricto, pero sí nuevo en cuanto a la expansión que tuvo, que fue aquella célebre estagflación, ¿no? La inflación con estancamiento, el paro con inflación y con subida del nivel de precios. Todo eso nos descolocó tremendamente, pero sí había un telón de fondo de subida de materia prima provocado por el incremento del precio del petróleo, la propia devenir de las políticas económicas que no sabían cómo atajar esa situación de esta inflación.
Y todo ese contexto creo que muchos de nosotros lo recordamos bien y personas que no lo recuerden porque vitalmente no lo han vivido, lo han podido estudiar, ¿no? Sin embargo, cuando se escarba en lo que ahora está ocurriendo, ¿cuál es realmente el origen y la causa? ¿Son fenómenos económicos? Hablaremos. ¿O son otra serie de cosas lo que están ocurriendo? Claro. Y claro, tenerlo eso en cuenta es muy importante porque tú de algo puedes salir fortalecido cuando conoces bien el origen y la causa, ese criterio que Juan demandaba y que es básico, el criterio para conocer lo que está ocurriendo y a partir de ahí sacar lecciones es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad está ocurriendo? ¿Qué es lo que de verdad está sucediendo? De eso hablaremos. Hay quien asimila las crisis que estamos viviendo al Apocalipsis de San Juan y habla de que los 4 jinetes del Apocalipsis son los 4 grandes paradigmas que están en crisis: el económico, por supuesto, el político, el científico y el religioso, y todos sus sistemas asociados, todo, absolutamente todo. Entonces hablamos de crisis o muchas crisis, ¿eh? Y la pregunta que os lanzo ahora, teniendo en cuenta crisis como mutación o cambio o paradigma o zarandeo, ¿qué no está en crisis? ¿Podemos imaginar algo que ahora mismo en estos momentos no está en crisis? ¿Se os ocurre algo que no esté en crisis, que no esté pasando ese zarandeo? Pues casi me atrevería a decir que los que han tenido más culpa en el desencadenamiento de la crisis, ¿no? ¿Son los que no están? ¿Tú crees? Bueno, no, ¿O tienen otras crisis? Es que yo creo que también el término de crisis hay que mirarlo un poquito de lejos, ¿no? Porque, de hecho, la crisis es el momento del cambio, o sea, lo que hemos vivido, por eso hablamos de una recesión, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que yo creo que está ocurriendo es que las crisis se están haciendo cada vez más recurrentes, ¿no? Como consecuencia de muchos factores que podemos ver ahora después, ¿no? Y que quizás, en ese sentido, me atrevería a decir que una de las características que ha tenido esta crisis... ¿Qué ha tenido o está teniendo? Bueno, que ha tenido que estar teniendo, es que casi todo el mundo, curiosamente, no solo heterodoxos, ¿no?, la ha calificado como sistémica. Es una manera de hablar, pero es como decir, esto no es solo una crisis financiera. Eso es. ¿No? Yo recuerdo cuando en 2007 yo vuelvo, para mí el verano de 2007 fue muy singular, había llegado de una etapa de mucha tranquilidad, mucha paz, me reincorporo, no voy a dar muchos detalles, pero... Como tú quieras. Y entonces no había hecho casi nada más que disfrutar, descansar, me hacía falta, me reincorporo en septiembre y empiezo a ver noticias, tal, y me doy cuenta. Y el día 10 de septiembre yo escribo un artículo en el que digo lo que va a ocurrir. O sea, esto es una crisis hipotecaria en Estados Unidos, las hipotecas de Estados Unidos están en bancos de todo el mundo, todos los bancos del mundo van a estar afectados, cuando estén todos los bancos del mundo afectados se va a hundir el sistema financiero, cuando se hunda el sistema financiero se cierra el crédito, cuando se cierra el crédito la actividad económica se va a venir abajo, el paro se va a multiplicar y para colmo los gobiernos no van a tener dinero para hacerle frente, ¿no? Pues no hace falta ser un lince para ver esa casuística, pero era curioso porque yo escribí el artículo ese y la gente, los periódicos, las autoridades decían, primero decían, esto es una cosa de los bancos hipotecarios en Estados Unidos. Cuando dio el salto decían, esto es una cosa financiera, esto es una cosa, hasta que ya se reúnen en Londres y tienen que decir los del G20, esto es una cosa global, sistémica, global, se va a venir abajo, Sarkozy diciendo que hay que refundar el capitalismo. Luego le dan la vuelta, que eso es otro asunto a comentar luego, ¿no? Pero creo que posiblemente, a diferencia de otras crisis importantes, la crisis del 29, no se consideraba una crisis sistémica. Y ahora se ha considerado así. ¿Por qué? Pues porque a poco que escarbes, te das cuenta de que es financiera, pero es más que financiera, es económica, pero es más. Pero es que no es solamente que sea económica, financiera, es que la política está derrumbándose, la democracia, y si se derrumba la democracia, se derrumban los valores. Y luego porque hay detrás
de todo eso algo que yo creo que es lo fundamental que hay detrás de esta crisis y de otras, pero sobre todo ahora que ocurre lo que decía Jorge Luis Borges y que a mí me gusta mucho repetir, y es que en la exageración es donde se ve la verdadera naturaleza de los problemas. Entonces esto es como una crisis exagerada, y al ser tan exagerada, pues efectivamente tú la puedes ver muy bien. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que yo creo que si yo tuviera que ponerle una connotación, una definición, yo diría, esta es la crisis de la desnaturalización. O sea, se ha desnaturalizado todo. Empezando por el tema financiero, el dinero, que es un medio, se ha convertido en un fin. El sistema financiero, que es un intermediario para que tome el ahorro y financie la actividad productiva, se ha desnaturalizado y se dedica a financiar la actividad especulativa, que lo que hace es destruir la economía. La economía se dedica a producir y luego a tirar. 40.000 teléfonos se tiran todos los días, teléfonos móviles en Estados Unidos. Es que eso no tiene lógica, ¿no? Y mientras tanto hay gente que sufre, ¿no? Entonces es la vida desnaturalizada, por no hablar de la naturaleza, los recursos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está ocurriendo, que precisamente por eso pues es una crisis que está siendo muy compleja, pero que, insisto, que era lo que quería decir al principio, a lo mejor tenemos que empezar a dejar de hablar de crisis, porque en realidad lo que estamos ya viviendo es otra, esto es una crisis, o sea, es que vivimos en un sistema que está en permanente perturbación, ¿no? Creo que es importante el recalcar, ya ha utilizado Juan la expresión, también estaba implícita en tus palabras, Enrique, la característica de sistémica. Lo que está ocurriendo es sistémico. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, no perderlo de perspectiva. Y además de los elementos de los 4 jinetes que tú has comentado, tenemos que ser conscientes de que hay otro elemento ahí también, que es el medio ambiente, en donde lo que es la evolución de los acontecimientos socioeconómicos, pues lo están poniendo francamente en entredicho, ¿no? Es decir, la capacidad que tengamos como colectivo, como humanidad, de preservar lo que es nuestro hábitat. A mí me gusta recordar que el problema no es que nuestra forma de hacer las cosas esté impactando en el planeta Tierra, que tiene más de 4.000 millones de años y que ha vivido circunstancias medioambientales y va a seguir sin nosotros. El problema es que estamos deteriorando, estamos coayudando a deteriorar lo que es el hábitat de supervivencia de la humanidad. Entonces, el término sistémico, no por manido, deja de ser real, y es muy importante tenerlo en cuenta. Preguntabas tú acerca de qué es lo que no está en crisis. Sí. Coincido con Juan. Hay un giro en la gestación y en el desenvolvimiento de la crisis que ha sido aprovechado por un colectivo. Vamos a entrar después en ello seguro. Sí. Vamos a llamarla así, por un colectivo. Y evidentemente ese colectivo se ha beneficiado claramente de la crisis y por tanto no está en crisis. Está aprovechándose y rentabilizándose de lo que ha acontecido y está aconteciendo con la evolución de los hechos económicos. Y yo añadiría otro elemento que tampoco está en crisis. Y no lo planteo ni mucho menos para nada que tenga que ver con la esperanza, que a mí me importa poco. Yo estoy muy centrado en el aquí y ahora, y centrado en el aquí y ahora creo que es muy importante el poner de manifiesto que no está en crisis la configuración de los nuevos paradigmas, de las nuevas pautas, de las nuevas formas de ver las cosas. Quizá por la exageración a la que tú hacías referencia tomando a Borges, ¿no? como telón de fondo, quizá porque lo que está ocurriendo es tan exagerado que a muchas personas, a muchísimas personas, la está moviendo entre dos grandes polos: la incredulidad ante todo, la falta de credibilidad absoluta y por tanto un pesimismo, una desconfianza, y hay muchas personas que están viviendo su día a día en ese pesimismo y en esa desconfianza, pero en paralelo, y lo repito, no tengo ninguna intención de dar esperanza, sino que describo lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo con mi sentido corpóreo-mental y con mi corazón. En paralelo, para mucha gente se están abriendo los ojos. Se están abriendo los ojos, se están planteando alternativas nuevas, formas nuevas de hacer las cosas, y eso también es evidente.
Bueno, no hay que irse muy lejos. Esta televisión con sus contenidos, con sus características, seguro que nace debido a la crisis. Si no fuera por la cantidad de cosas que están en solfa, por la cantidad de cosas que están en crisis, por la crisis sistémica, iniciativas como esta posiblemente no se habrían tomado, o si se habrían tomado no habrían cuajado, ¿no? Entonces, sin ningún tipo de deseo de esperanza, creo que es importante recalcar que no solamente los que se han beneficiado de la crisis, que por supuesto no están en crisis, sino que aquellas personas que de corazón vivimos, sentimos, percibimos paradigmas nuevos, pautas nuevas, maneras distintas de hacer las cosas, pues estamos, volviendo a las definiciones o a las apreciaciones de Einstein de la crisis, estamos ante una oportunidad sensacional, vamos, única, de plantear de verdad esas cosas, de que echen raíces y de que echen frutos. Estoy de acuerdo. Si os parece, como estamos llegando a acuerdos, crisis, dejamos de hablar de crisis, nosotros hemos dejado hace tiempo, pero de forma peyorativa, porque está claro que la palabra es creadora, quien está hablando de crisis, quien no la quiere pronunciar siquiera, es porque le teme a esa palabra, y la crisis puede ser una ocasión magnífica de plantearse las cosas desde otro origen, desde otro punto de vista o de una forma distinta. Como parece ser que casi todo está en crisis, porque yo no estoy muy de acuerdo con la crisis medioambiental. Yo creo que eso es otro invento que no han hecho. Yo creo que la naturaleza, nuestra madre tierra, es suficientemente poderosa para, con un aleteo, no se arregla, pero bueno, sí se habla de crisis medioambiental. Y en cuanto a los que no están en crisis, esos que hablaremos, que son los que, en fin, están por ahí, yo creo que son en número, en cantidad, en porcentaje, si quiere, prácticamente pueden ser ridículos, ¿no?, en cuanto a la masa total de la población. Respecto a lo que nos interesa hoy, es centrarnos en crisis económica. Somos economistas los tres. Yo me puse a sumar los años que llevamos, no lo voy a decir aquí, de economista de profesión, porque son muchos, cada uno en un sector distinto. Es decir, que si os parece, nos centramos en crisis económicas. ¿Rodaremos el siglo? Lo pasamos ampliamente, Emilio, ampliamente, sin nada más pistas. Bueno, hablaremos de crisis económica y vamos a meter, si os parece, lo que es crisis económica, crisis financiera, crisis de deuda, crisis monetaria, crisis empresarial, crisis de demanda, de oferta, de neoliberalismo, en fin, lo que se os ocurra, lo que se nos ocurra, pero hablaremos, nos centraremos, en vez de hablar de crisis política, de crisis, yo qué sé, religiosa, medioambiental, más o menos de crisis económica. Si os ocurre alguna más, pues la comentamos. Bueno, vamos a empezar por el origen de lo que llamamos el conjunto de crisis económica, y más que el origen hablaremos de que se ha sido provocada esta situación o se ha producido de forma casual. Como ya sabemos, no hay nada que ocurra de forma casual, aunque muchas veces no sepamos verlo. Vosotros, los dos, habéis escrito sobre ello y sería interesante que hablarais. ¿Crisis provocada? ¿Por quién? ¿Para qué? Yo, francamente, creo que no. Creo que no. Sí tengo la seguridad de que hay grupos sociales con un poder enorme que podían y que han podido revertir el curso de las cosas para aprovecharse de la situación, pero yo no creo que haya sido provocada, entre otras cosas, porque la crisis a los poderosos le cuesta, le supone un coste. Le gustaría que no hubiera crisis. La crisis los pone en cuestión. Yo no creo que sea provocada. Yo creo que es el resultado de que vivimos en una sociedad, como he dicho antes, desnaturalizada, sin bridas, sin controles. Y si tú dejas el tráfico en una ciudad sin ningún tipo de norma, antes o después te encuentras con un caos. En algún sitio se crea el caos con reguladores, pues imagínate si nadie sabe si tiene que ir por la derecha, por la izquierda, si por aquí se pasa, si por allí no. Antes o después aparece el problema, ¿no? Y sabemos que eso ocurre concretamente en las finanzas, ¿no? Hoy día se está operando, como sabéis perfectísimamente, en los mercados financieros a una velocidad de vértigo. O sea, es que se tarda un segundo en invertir, no sé, 100.000 o 200.000 millones de dólares. Entonces es que así la posibilidad de que eso estalle en algún momento
es tan grande que efectivamente estalla, ¿no? Más que invertir, especular, ¿no? Sí, bueno, de colocar el dinero, ¿no? Porque además la inversión se supone que lo hace algún ser humano, ¿no? O sea, eso lo hace un algoritmo, ¿no? Y eso pues está condenado a lo que efectivamente sucede, ¿no? Entonces yo creo que es, digámoslo así, como casi inevitable, ¿no? O sea, que eso ocurra. Es que no hay forma humana de evitar que entre en crisis, es decir, que en un momento dado se rompa la marcha un sistema, primero, que es contrario a su naturaleza. O sea, vivimos en un mundo, en un sistema social, o como queramos llamarlo, que tiene básicamente tres grandes pilares completamente contrarios a lo natural, a las leyes de la vida, que son, en primer lugar, que compra y vende el trabajo. El trabajo humano, nosotros no hemos nacido para ser comprados y vendidos. La naturaleza no ha llegado a crear al ser humano a través de procesos complejísimos para que sean comprados y vendidos. No somos una mercancía, y nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, no es una mercancía por definición, y sin embargo se utiliza como una mercancía. Los recursos naturales igual, no son nuestros. ¿Cómo podemos vender o comprar? Estás apropiándote de algo que no es tuyo, es contra natura, valga mejor que nunca la expresión. Y en tercer lugar, el dinero. El dinero no tiene sentido que sea comprado y vendido. Y claro, un sistema que se basa en eso y que además no tiene más motor que ganar cada vez más, pues antes o después se encuentra que para ganar más yo me tengo que quedar con más, os tenéis que quedar vosotros cada vez con menos, y llega un momento que vosotros no tenéis nada y yo no tengo a quién poder venderle ni a quién contratar, ¿no? Entonces es que eso es recurrente, eso ya en el siglo XVI había gente que lo había descubierto, ¿no? El siglo XVII. Entonces va a pasar mientras nuestra sociedad, nuestro modo de vivir tenga como pilares la ganancia, la codicia, la avaricia de tener cada vez más, la falta de control, la falta de cooperación, porque eso es una manera inadecuada de organizar la vida. Y como es algo que es inadecuado, es una manera inadecuada de organizar la vida, pues tiene que fallar. Es que eso no queda más remedio. Yo sí tengo la intuición, Juan y Enrique, de que, y es una intuición, evidentemente no hay elementos de información, no hay elementos de objetivos que pueda poner contundentemente sobre la mesa, más allá de algunas percepciones o de algunos datos sueltos a los que ahora me referiré, ¿no? Pero sí tengo la intuición de que en lo que ha sido, no digo el origen primigenio como tal de la crisis, sino en un momento concreto que todavía estaba en su origen, en que ha habido un deseo de que la crisis estallara, de que la crisis adquiriera las dimensiones que ha adquirido y de que la crisis discurriera por donde ha ido discurriendo. Es decir, dicho por tanto de una forma coloquial, sí tengo la intuición, la sensación de que hay elementos de crisis provocada, ¿no?, en lo que estamos viviendo. ¿Quién puede provocar una cosa así? ¿Para qué se puede provocar una cosa así? En las películas de suspense, los policías nos han enseñado a que busques el móvil para encontrar al responsable, ¿no? Y el móvil se suele localizar a través de los efectos que tiene el acto delictivo, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? Dicho de una forma muy coloquial, un elemento que creo que mucha gente podemos coincidir en que en el mundo global estaba ya bastante fuera de lugar, que es lo que hemos conocido como estado del bienestar. Para mucha gente ese estado del bienestar efectivamente era una especie en extinción. Había jugado su papel, posiblemente con la Guerra Fría, posiblemente con los bloques, en un contexto geográfico, geopolítico muy específico que es el europeo, pero en este mundo global, como se está la economía evolucionando y por los derroteros que está tomando, era una especie rara. Y para estos poderosos, entre comillas, para esta élite, para este colectivo, como queramos denominarlo, el estado del bienestar estaba señalado como un elemento que desarticulaba y desarmonizaba lo que son sus objetivos. Igualmente, además del estado del bienestar, hay un segundo elemento que para esa élite
no jugaba adecuadamente, que son los gobiernos democráticos. Es decir, esa figura que en la teoría política se ha dado en dominar los estados-nación, surgidos en su momento y que poco a poco han ido configurando una serie de instituciones que hemos denominado democráticas, que posiblemente nunca hayan sido verdaderamente y de fondo democráticas, pero al menos sí han supuesto una base importante con lo que fueron las instituciones predemocráticas de antiguo régimen y que de una manera u otra pues posibilitaron a los ciudadanos decantarse por opciones políticas y por tanto por propuestas y por programas políticos de gobierno a los distintos niveles territoriales, etcétera, etcétera. Y para esta élite esos estados-nación, esos estados democráticos también eran elementos que lo desarmonizaban. Hoy en el año 2015 creo, para mí por lo menos muy evidente, que estos dos elementos, estado del bienestar y estado-nación, estado democrático, están claramente en entredicho, Y están claramente en entredicho ambos dos a través de un mismo pinchito, por decirlo de alguna forma, es decir, a través de una brocheta han pinchado esos dos elementos, ¿no? Que es la denominada crisis financiera, por lo que ello ha provocado de deterioro de las finanzas públicas. Pero claro, ese deterioro de las finanzas públicas no es casual, se debe a decisiones políticas, que en momentos concretos han decidido utilizar recursos públicos con el objetivo de dirigirlo hacia la banca, intentando que esa banca no se viniera abajo, cuando había otras alternativas, ¿no? Que ahora no sé si es el momento de entrar en ellas, porque ya es pasado y no tiene mucho sentido, pero había otras alternativas evidentemente, entre otras cosas porque el propio Estado democrático, el propio Estado-nación, tiene la posibilidad de utilizar instrumentos públicos de servicios financieros que no tiene por qué ser financiar a los privados, ¿no? Lo cierto es que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en España, que es lo que a nosotros nos pilla más cerca, es un fenómeno que de una u otra forma es extrapolable. Es decir, el déficit público que ha acumulado el Estado español en los últimos años, evidentemente tiene muchas razones, hay muchos motivos, pero hay un elemento sustantivo que es precisamente el dinero que el Estado ha dirigido al sector financiero, y eso ha incidido de una forma clara en que se haya gestado una deuda pública que en estos momentos, cuando se pone en los presupuestos del Estado lo que hay que pagar por capital y por intereses, simple y llanamente es que casi se comería el presupuesto entero, no hay posibilidad. Con lo que el Gobierno se ve obligado a dejar una parte de la deuda que tendría que amortizar para año siguiente, con lo que la bola va creciendo porque se acude a refinanciación, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de los dos elementos que comentaba anteriormente, estado del bienestar y instituciones democráticas, a la vista está. Y en esa incredulidad o en esa falta de credibilidad que antes comentaba de muchos ciudadanos hacia todo lo que está ocurriendo, precisamente es por eso, es decir, estamos viendo cómo el estado del bienestar se ha deteriorado y se sigue deteriorando de un modo tremendo en todos los aspectos que además parecían los baluartes fundamentales del estado del bienestar, la sanidad y la educación a la cabeza. Y da igual además la comunidad autónoma en la que estemos hablando, es decir, da igual el color político de la comunidad autónoma, porque el deterioro de los servicios sanitarios y educativos es tremendo, ¿no? En todos los ámbitos, por poner, insisto, los exponentes quizás educación y sanidad, que son pilares más férreos del estado del bienestar, y desde el punto de vista de las decisiones democráticas. En España hemos vivido, permitirme que lo diga así, sin ningún deseo de entrar en esa exageración a la que hace referencia Juan utilizando a Borges, ni de ir a ningún sitio, pero quiero llamar las cosas como entiendo que son su nombre. Hemos vivido a un golpe de Estado dado por el Parlamento español, con una presión clara de esos poderes que han hecho que la élite política que está sometida a esa élite económico y financiera diera un golpe de Estado. Lo que pasó en septiembre del año 2011 fue un golpe de Estado. Finales, última semana de agosto y hasta el 27 de septiembre, que fue cuando apareció la modificación de la Constitución en el Boletín Oficial del Estado, que curiosamente en ese mismo boletín se convocan las elecciones generales, lo cual es, ya es verde y con asa. Es decir, lo que hicieron los responsables políticos españoles en esa fecha fue un golpe de Estado. En la parte final de la Constitución, en esa parte que nadie lee entre comillas, tampoco se lee que ni siquiera está sometida a una serie de protecciones para su modificación y lo pueden modificar los propios diputados con una serie de mayorías, con un juego de mayoría. El introducir ahí un artículo que dice, mire usted, todo lo que está antes, que por cierto es todo, claro, todos los derechos, todo el estado del bienestar, todo lo que se dice antes está en solfa. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es mucho más importante, que es pagar la deuda a la banca. Y esa es la prioridad absoluta, tal como ha quedado escrito en la Constitución. Eso es un golpe de Estado. Fuerte, sí. Y ese golpe de Estado tiene como consecuencia el hundimiento, ¿no?, de lo que ha sido las instituciones democráticas. Entonces, Estado del bienestar y gobiernos democráticos están claramente en entredicho, claramente deteriorados, y la crisis, la denominada crisis, ha sido la causante, ¿no?
Yo, si me lo permitís, porque no estoy para dar opiniones, pero me apetece porque también difiere un poquillo de las vuestras, si me lo permitís. Yo busco el beneficiario. Tú buscas el móvil del crimen, del asesinato. Yo busco el beneficiario. ¿A quién beneficia esto? Cuando hay un atentado el 11 de septiembre, ¿a quién beneficia esto? Al momento no lo puedes ver, porque está ocurriendo, pero con el tiempo te da una perspectiva muy buena, y si eres capaz de verlo con otros ojos, ¿a quién beneficia todo esto? Pues a unos pocos, ¿no? Os quiero leer unas frases, a ver si os suenan. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Lo voy a repetir porque es importante. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. ¿Os suena quién lo dijo? Pues no, pero... David Rockefeller. Cumple el mes que viene 100 años y es el hijo originario. Y hay otra... En sus memorias, en la página 405, Rockefeller dice: por más de un siglo, extremistas ideológicos han atacado a la familia Rockefeller por la descomunal influencia que ejercemos sobre Estados Unidos y sus instituciones políticas y económicas. Algunos hasta creen que somos parte de una sociedad secreta, trabajando en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos, refiriéndose a mi familia y a mí como conspiradores, con otros para construir una estructura global, política y económica, más integrada, un mundo unido si se quiere. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. No tiene pelo en la lengua este señor, lo dice muy claro. No, nunca lo ha tenido. Sí, pero es muy fuerte, es muy fuerte. Ante todo lo que está pasando, ¿por qué creéis que no hay revoluciones por todos lados? ¿Por qué no se reacciona? ¿Por qué las personas qué nos pasa? Bueno, es que la clave está, lo mencionaba antes Emilio, la clave está en la transformación que se produce en los años 70, que nos han dicho que fue la crisis del petróleo, y en realidad esa sí que fue una crisis tremenda de todo el sistema, no financiera realmente, sino más bien en el lado productivo. A lo largo de los años 60 había habido movimientos sociales, nacionales, de liberación nacional, revoluciones, y el mundo estaba en un desequilibrio cada vez más precario, ¿no? Y ahí es donde responde pues estos grupos, Rockefeller, y dan una respuesta que es una respuesta tan inteligente, tan acertada para sus intereses, tan bien ejecutada y tan efectiva que parece diabólica. Porque no solamente se limitaron a lo que había ocurrido en otras ocasiones, que era salvar el beneficio, a salvar sus propiedades, sino a conquistar para siempre el consenso de las sociedades. Y la clave de eso está en dos frases que dijo Margaret Thatcher, una de las, no inspiradoras, pero sí ejecutoras de esto, que yo siempre repito porque creo que simplemente con esas dos frases se puede entender lo que ocurrió después. La primera es, textualmente, la tengo en una entrevista que le hicieron: lo importante no es la economía, lo prioritario es cambiar el alma. La frase. Segunda frase importante: no existe sociedad, existen individuos. Pues eso es lo que han conseguido, cambiar el alma de la gente, para que la gente deje de sentirse parte de una sociedad y se considere solo un individuo, una parte minúscula de un cosmos que no tiene nada que ver con el otro. ¿Por qué la gente aguanta? Porque se cree que su hijo, su marido, ella está en el paro, pues porque él está en el paro, ella está en el paro, pero
No, porque hay millones de personas como él. Si entendiera que hay millones de personas como él, ¿qué haría? ¿Seguir apuntando al hijo, al padre o al marido, a quien sea, en cursos para tener todavía 7 diplomas más? ¿O iría a reunirse con los otros que están en el paro y a decir, oye, que tenemos un problema común, vamos a resolverlo? Y eso en otros muchos planos, ¿no? Han conseguido que la sociedad, que los seres humanos, dejemos de ser humanos, que nos ensimismemos. Han roto la alteridad. Ese cambio de alma es crear individuos, también una desnaturalización. Y claro, cuando el ser humano se ve solo como un ser humano, no como parte de otro, pues no va de la mano del otro. Si yo tengo un problema y creo que es solo mi problema, ¿para qué voy a ir de la mano tuya a resolver el problema si tú no tienes ese problema? Lo lógico es que tú vayas con quien creas que tiene ese problema. Y lo que han conseguido es eso, o sea, crear individuos, que además es muy interesante. Yo lo estudié en su día, porque tiene que ver también, fíjate que cuando aquella crisis se produce, entre otras cosas, porque ya el capitalismo de Henry Ford, de producir mucho de lo mismo. Henry Ford decía, yo puedo vender un coche a mis clientes del color que quieran, con tal de que sea negro. No hacía nada más que coches negros, el Ford T o el modelo que fuera, pero no era problema, porque como la gente no tenía coches, pues el primer coche, ¿os acordáis? Un poquito antes a nosotros, ¿no? Cuando aquí vendían el Seat 600, que tardaban un año en darlo, ¿no? Pues lo oía de mis padres, que iba a pedir el color, hombre, el que llegara. Entonces, cuando eso se agota, cuando la producción en masa se agota y cae toda la estructura tecnológica y de beneficio, hay que darle la vuelta a eso. ¿Con qué se le da la vuelta? Con la diversificación, con la producción diversificada. Y ahora vas a comprarte un coche y te empiezan a preguntar, ¿y el volante cómo lo quieres? Y el tal y cual, y este, y el color de... Hay un libro para que elijas la variedad, ¿no? De tal manera que cuando salgas, creas que el producto que has comprado no te satisface porque es un producto que te resuelve una necesidad, sino porque se identifica contigo en la medida en que es exclusivo y te exclusiviza. Y esa nueva moda, el nuevo modo de producir y consumir, no solamente abre un nuevo horizonte al beneficio, sino que crea también consumidores. Hay una frase, yo sé que está muy feo citarlo a este señor, pero hay una frase de Marx que decía, la producción no solo crea un objeto para el sujeto, sino un sujeto para el objeto. Luego dicen que Marx estaba equivocado, en muchas cosas lo estaba, pero en algunas cosas decía, y eso es, ¿no? O sea, el sujeto que ahora que crea la producción de Zara, de Benetton, que es el que sale de allí creyendo que tiene un modelo en exclusiva, porque no lo ve allí, era el único que había. Lo que no sabe es que en el momento en que le han tecleado están dando la orden para producir otro. Pues eso ha hecho, de una manera, como decía al principio, súper inteligente, desde luego, combinar el cambio en lo productivo, el cambio en los modos de consumir, que lleva consigo un cambio en los valores, y eso ha generado un individuo distinto. O sea, es que han creado un ser humano, yo diría, han creado un ser inhumano, y claro, eso hace que la capacidad de respuesta, eso por una parte, porque eso luego ha venido acompañado de dos fenómenos, de dos factores importantes, en el ámbito, digamos, más de la política económica. Han generado paro a propósito. El paro es el resultado de una decisión deliberada. Como yo siempre que digo esto, siempre habrá quien dice, ya está el radical y tal, ¿no? Pues cito la página 181 de un libro de Carlos Solchaga, que fue ministro de Economía, que se llama El final de la Edad Dorada, y en la página 181, que me la sé porque ya lo he dicho muchas veces, dice, cuando yo era en su época de ministro, dice, ningún gobierno europeo
se propuso fuertemente combatir el paro, cuando había unos niveles grandísimos. Y en la página 183 dice, no solamente eso, es que si algún gobierno europeo se hubiera propuesto combatir coherente y fuertemente el paro, se hubiera tenido que enfrentar a todos los poderes económicos y financieros del continente. ¿Por qué? Pues porque el paro es lo que más debilita el alma. Durante unos años, en mi casi adolescencia, primera juventud, mi padre y mi madre, por razones diversas, estuvieron en el paro. Yo sé lo que es eso en una familia. O sea, te levantas por la mañana buscando a ver cómo resuelve, ¿no? Como dicen en América, que a ver cómo salgo yo de esto. Y te tienes que olvidar de cualquier otra cosa. Tu mundo se desquebraja, la autoestima, todo, ¿no? Eso es lo primero, crear artificialmente el paro. Y en segundo lugar, la deuda, que es un negocio. Hablaremos de y deuda. esas dos esclavitudes, junto a la nueva manera de crear consenso, hacen pues que han conseguido que la gente no reaccione. Lo cual es interesante, perdona que me haya extendido, porque luego cuando hablemos al final, es decir, qué amarres hay que quitar, por lo menos sabemos cuáles son. Por lo menos sabemos cuáles son. Vamos intuyendo cosas, la obsolescencia programada, nos lo has dicho, hay tanto que hablar. Lo de la deuda. Hablaremos de deuda. Para seguir con ella, porque es un tema muy importante para entender muchas de las cosas que están pasando. Pero que hablaremos, Emilio. Sí. Zygmunt Bauman hablaba con el objetivo de entender también esta falta de reacción, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué estamos dormidos? ¿Qué pasa? Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco, ha definido la sociedad actual desde el punto de vista sociológico, pero con un telón de fondo económico, como raza de deudores. Y él intenta explicar muchas de las cosas que están pasando en la transformación de la sociedad tradicional en la nueva sociedad que él denomina una sociedad líquida, una sociedad evanescente, una sociedad sin valores, una sociedad precisamente por ese hecho, ¿no? Porque poco a poco el sistema ha ido consiguiendo que los distintos agentes se conviertan en esclavos casi sin darse cuenta. Y la fórmula mágica para precisamente conseguir esa esclavitud inconsciente es la deuda. Ha pasado con las familias, cómo han ido proliferando en las últimas décadas los instrumentos de crédito, la tarjeta de crédito, que parece que toda la vida es un fenómeno relativamente reciente, y es un mecanismo más lo que han ido apareciendo junto con los mecanismos tradicionales para que tú te acostumbres a vivir en deuda, para vivir en crédito. Claro, el vivir en crédito después condiciona tus decisiones, total y absolutamente. El tener que pagar una hipoteca en un momento concreto puede evitar que tú vivas como tu corazón te está diciendo que vivas, porque tienes ya unas deudas contraídas, unas obligaciones contraídas que están ahí encima de la mesa. Le ha pasado exactamente igual a las empresas. Nos hemos acostumbrado, y yo el primero, que he estado dando desarrollo económico y territorial durante mucho tiempo, a que la financiación sea un pilar, que cuando se pone en marcha un proyecto emprendedor, la financiación bancaria, la financiación por crédito o por deuda, era un pilar sacrosanto, ¿no? Bueno, pues en la exageración de las cosas que están pasando debido a la crisis, nada más que hay que ver la cantidad de decenas de miles de empresas que se han venido abajo precisamente por ese pilar, por el pilar financiero, que es el que la ha ahogado, con proyectos emprendedores que eran viables objetivamente, pero que se han convertido en inviables por la carga, ¿no?, de la deuda. Y al hilo también de lo que comentaba en mi anterior intervención, los Estados-nación, los gobiernos democráticos, que estaban todavía fuera, ahora están dentro, total y absolutamente, porque los niveles de deuda que han acumulado los Estados ya los mete por derecho propio también en razas de deudores. Entonces, ni familias, individuos, familias, ni empresas, ni Estados, gobiernos democráticos, se salvan de estar perfectamente incluidos en esa raza de deudores, con una esclavitud que es prácticamente inconsciente y que también a su vez es consentida desde el punto de vista de que la propia herramienta que te lleva a la esclavitud, el crédito, tú los ves como una plataforma, como un instrumento para conseguir cosas, cuando realmente lo único que estás consiguiendo es precisamente amordazarte y parar cualquier tipo de posibilidad ante situaciones como esta de llevar a cabo algo nuevo. Junto con el elemento raza de deudores, creo que es importante hablar de una palabra que así dicha puede parecer demasiado fuerte, pero que yo no rehuyo: es miedo. Es miedo. Se ha ido configurando una sociedad dentro de ese estado del bienestar al que también he hecho referencia. El estado del bienestar, por supuesto,
que es un instrumento de una enorme potencia para vivir más dignamente, pero también hay que tener en cuenta que tiene una serie de derivados, de secuelas, por decirlo de alguna forma. Y una de esas secuelas es conformar a una sociedad conformista, una sociedad que entiende que todo se le da hecho, pero que cuando ya las cosas no se le dan hechas no sabe cómo reaccionar y se pierde. Es una sociedad manipulada. Esos individuos de los que hablaba tan acertadamente Juan son individuos muy manipulables, precisamente por meterte en el rincón tuyo, eres absolutamente manipulable desde el punto de vista del poder, y ahí lo que hay es mucho miedo. A mí me gusta compartir, y Enrique me lo ha escuchado en más de una ocasión, que para mí la definición de la libertad está muy clara, es la ausencia de miedo. Cuando un ser humano tiene miedo no es libre. No es un tema de derecho al voto, no es un tema de derecho de expresión, no, es un problema de miedo. Cuando hay miedo no hay libertad, y hay mucho miedo, para mucha gente hay mucho miedo. Y dicho todo esto, en paralelo hay personas que están caminando de forma distinta y no podemos olvidarlo, porque si no podemos entrar en el bucle del que no se sale, ¿no? Hay muchas formas, muchas personas que están caminando de forma distinta. Yo creo que los tres conocemos a personas que han sufrido el desempleo, entre comillas, han sufrido en estos años quedarse sin un puesto de trabajo y han tenido esa vivencia que tú recordabas en el caso de tu hogar, ¿no, Juan? Y eso lo han transformado hacia una orientación totalmente distinta, que no es el desánimo, que no es ni mucho menos el hundimiento, sino que es hacer cosas radicalmente nuevas y plantearse la vida de forma radicalmente nueva. Claro, para eso, entre comillas, hace falta valor, hace falta saltar la barrera del miedo, o a veces también es una situación ya tan desesperada que obliga a las personas a tomar iniciativas que en otro caso nunca tomarían. Yo recuerdo la primera vez que una persona me dijo: Emilio, ¿tú vives en un bloque? Digo, sí, en un bloque. ¿En qué planta vives? En un quinto. ¿Tú saltarías de tu casa por la ventana? ¿Qué cosa? Dice, por supuesto que no. Dice, bueno, pero puede ser que tú voluntariamente saltes de tu casa por la ventana. Digo, no, ¿cómo voy a saltar yo por la ventana en un quinto piso ni hablar? Dice, si tu casa está incendiándose y no tienes otra salida, no tienes... Bueno, claro, entonces hay que tirar por las ventanas, ¿no? O sea que todas las cosas hay que situarlas en un ámbito, yo diría que con más perspectiva. Y todos estos fenómenos están conviviendo a la vez. Está conviviendo el miedo, está conviviendo la manipulación, está conviviendo el dolor y el sufrimiento, y está conviviendo a la vez otra serie de cosas que están llevando a personas concretas y específicas, no solamente individualmente, sino también en grupo, a plantear alternativas, a plantear paradigmas, a plantear pautas radicalmente distintas. Y creo que es importante recordarlo.